Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira y el día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 8 del PHTLS que corresponde a trauma de cabeza. Muchas veces es difícil terminar de leer estos manuales, pero es importante porque lo vamos a necesitar tanto para médicos como médicos para dar una atención de calidad. Sin más preámbulo, comencemos. Si no le han dado like, por favor denle like, suscríbanse, ayúdenme a generar mayor contenido. Cada vez voy a tratar de hacer los videos lo mejor posible. Estoy atenta a sus comentarios, buenos o malos. Los tomo de la manera más constructiva. Comencemos. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá relacionar la física del trauma con el potencial de lesión cerebral traumática, que va a abreviarse LST, incorporar el reconocimiento de manifestaciones fisiopatológicas y los datos históricos significativos del LST para la valoración de un paciente con trauma, para formular una impresión clínica en el campo siguiente, discutir la importancia de la sección que evalúa la función motora de la escena de la escala de coma de Glasgow en la valoración neurológica, formular un plan de intervención en el campo para traslados cortos y traslados prolongados en los pacientes con LST, comparar y contrastar la fisiopatología, el tratamiento y las potenciales consecuencias de tipos específicos de LST y lesiones cerebrales secundarias, identificar los criterios para la decisión de atención del paciente con LST con respecto a la forma de transporte, el grado de cuidados prehospitalarios y el de recursos hospitalarios necesarios para su tratamiento apropiado. Vamos a ver el escenario de inicio. Esto ya lo vamos a poder resolver al final del capítulo. Pongan atención. En un día de verano a 29 grados centígrados o 86 Fahrenheit, se le despacha con un compañero a la línea de meta de una carrera de maratón por un hombre de 30 años que cayó desde una altura de 4.3 metros o 14 pies de una escalera, mientras intentaba asegurar la bandera de la línea de meta. A su arribo, el paciente se encuentra en decúbito supino y sin respuesta. Un transeúnte sujeta su cabeza y cuello alineados. Usted nota una frecuencia respiratoria irregular que aumenta en profundidad y después disminuye. ¿Qué tipo de respiración será? ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver. También observa que hay líquido sanguinolento proveniente de ambos oídos y narinas del paciente. Una vez que se detecta la ausencia de reflejo nauseoso, la vía aérea del paciente se mantiene permeable con un dispositivo orofaringio. Su compañero lo prevé ventilación con una bolsa, válvula, mascarilla con una frecuencia de 12 ventilaciones por minuto. Usted nota que la pupila derecha del paciente está dilatada. El pulso radial es de 54 y regular. La saturación de oxígeno es de 96%. La piel del paciente se encuentra fría, seca y pálida. Se calcula una puntuación de la escala de coma de Glasgow de 7, con un desglose de ocular de 2, verbal de 1 y motora de 4. Se prepara rápidamente al paciente para su transporte y se sube a la ambulancia para realizar una revisión secundaria camino al hospital. La palpación del occipucio origina un gesto de dolor en el paciente. Usted cubre al paciente con una cobija tibia y mide su presión arterial, que resulta de 184 sobre 102 milímetros de mercurio. Un electrocardiograma revela bradicardia sinusal con contracciones ventriculares prematuras aisladas. La pupila derecha se mantiene dilatada, es decir, midriática. ¿Qué lesión con toda probabilidad está presente dado los signos que presenta el paciente? ¿Cuáles son las prioridades terapéuticas en este momento? ¿Qué acciones pueden requerirse para contrarrestar el aumento de presión intracraneal y mantener la perfusión encefálica durante un transporte prolongado? Introducción. La lesión cerebral traumática, LST, que vendría siendo también como traumatismo craneoencefálico, es un problema de salud mundial que afecta a más de 10 millones de personas cada año a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la LST rebasa a muchas afecciones como la principal causa de muerte e incapacidad para el año 2020. En Estados Unidos, cada año se presentan casi 2.8 millones de sucesos relacionados con la LST
incluidas muertes, hospitalizaciones y consultas a departamentos de emergencia. Esta cifra total equivale a que cada 21 segundos una persona sufre una LST, que es la causa más frecuente de muerte y discapacidad en niños en Estados Unidos, con más de 1 millón de ellos que sufren lesiones cerebrales cada año. Más del 80% de las LST son leves y los pacientes se dan de alta del departamento de emergencia. Sin embargo, alrededor de 282,000 se hospitalizan y 50,000 mueren cada año por LST de moderadas a severas, con tasas de mortalidad de casi el 10 y 30% respectivamente. De quienes sobreviven a las lesiones cerebrales moderadas y graves, de un 50 a un 99% presenta algún grado de discapacidad neurológica permanente. Las causas comunes de LST incluyen colisiones de vehículos automotores, caídas, violencia y lesiones laborales o lesiones no intencionales relacionadas con el deporte, en un 10%. Las colisiones de vehículos automotores son la principal causa de LST en pacientes entre los 5 y los 75 años, en tanto que las caídas lo son en los pediátricos hasta los 4 años y en la población de adultos mayores. Los pacientes con LST pueden ser de los más difíciles de tratar en la traumatología. Pueden ser combativos y la obtención de permeabilidad de la vía aérea es en extremo difícil por la fuerte contracción de los músculos maxilares y la emesis. La valoración se puede dificultar más aún por la presencia de shock, por otras lesiones o la intoxicación por drogas y alcohol. En ocasiones hay lesiones intracraneales graves con datos mínimos o nulos de trauma externo. La atención oportuna en el contexto prehospitalario asegura el aporte adecuado de oxígeno y nutrientes al encéfalo y permite identificar con rapidez a los pacientes en riesgo de herniación cerebral y presión intracraneal elevada. Este enfoque puede no solo disminuir la mortalidad de la LST, sino reducir la incidencia de discapacidad neurológica permanente. Cuando se trata de un paciente con LST, el objetivo es impedir que ocurra mayor daño, e incluso a una sola neurona, y establecer las condiciones óptimas para la curación y recuperación. Anatomía. Para comprender la fisiopatología de una LST es indispensable el conocimiento de la anatomía de la cabeza y el encéfalo. El cuero cabelludo es la cubierta más externa de la cabeza y ofrece protección al cráneo y al encéfalo. Está constituido por varias capas que incluyen piel, tejido conectivo, aponeurosis o galea aponeurótica y el periósteo de los huesos. Dicha galea es una capa de tejido fibroso resistente que provee respaldo estructural al cuero cabelludo, en tanto el periósteo proporciona nutrición a los huesos. El cuero cabelludo y los tejidos blandos que nutren la cabeza están altamente vascularizados y pueden sangrar de manera profusa cuando son lacerados. El cráneo está constituido por varios huesos que se fusionan en una sola estructura durante la niñez. Varias aperturas pequeñas, foramina en la base del cráneo, proporcionan vías para el paso de los vasos sanguíneos y nervios. Una gran apertura, el foramen magnum, se localiza en la base del cráneo y sirve como vía de paso para el tronco encefálico en dirección de la médula espinal. En los lactantes se puede identificar regiones blandas conocidas como fontanelas entre los huesos. El lactante no tiene protección ósea sobre estas porciones del cerebro hasta que los huesos se fusionan, por lo general a los 2 años. Además, debido a que el cráneo del lactante no se encuentra fusionado, la hemorragia en su interior puede causar que los huesos se separen y permitan la coagulación, la acumulación de más sangre en su interior. El cráneo proporciona una protección significativa al encéfalo, constituido por 2 capas de hueso cortical compacto conocidas como tablas externa e interna y una capa de hueso esponjoso e interpuesta. La mayoría de los huesos que forman el cráneo es gruesa y fuerte. Sin embargo, el cráneo es especialmente delgado en las regiones temporal y etmoidal. Por lo tanto, es más susceptible a la fractura en ellas. Además, la cara interna de la base del cráneo es rugosa e irregular.
Cuando es expuesto a una fuerte contusión, el encéfalo puede deslizarse a través de estas irregularidades, lo que le produce contusiones o laceraciones. El encéfalo está cubierto por 3 membranas separadas conocidas como meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. La capa más externa o dura madre está constituida por tejido fibroso resistente y reviste la tabla interna del cráneo. En circunstancias normales no hay espacio entre ambos. Sin embargo, esta unión constituye un espacio potencial conocido como espacio epidural, que se puede ampliar si se separa la dura madre del cráneo. Por ejemplo, las arterias meninges medias están localizadas en surcos dentro de los huesos temporales a cada lado de la cabeza, entre la dura madre y la tabla interna. Una fractura del hueso temporal puede desgarrar la meninge media, resultando en un hematoma epidural. La aracnoides, con un aspecto de tela de araña, se encuentra debajo de la dura madre y cubre el encéfalo y sus vasos sanguíneos. El espacio entre la dura madre y la aracnoide se conoce como espacio subdural. A diferencia del espacio epidural, el subdural es uno real, localizado debajo de la dura madre, y se extiende en ciertos sitios por venas que forman puentes y crean una comunicación vascular entre el cráneo y el encéfalo. La ruptura traumática de estas venas a menudo crea hematomas subdurales, que suelen vincularse con una lesión adicional del tejido cerebral. La lesión de estas venas puente constituye a la morbilidad de los hematomas subdurales. La membrana más profunda es la pía madre, cobertura final adherida al encéfalo. El espacio entre la aracnoides y la pía madre se conoce como el espacio subaracnoideo, que también es un espacio real que contiene los vasos sanguíneos que emergen de la base del encéfalo y lo cubren. Su rotura, por lo general traumas o aneurisma cerebral, causa hemorragia hacia el espacio subaracnoideo y un hematoma subaracnoideo, que puede ser indicador de otras lesiones cerebrales concomitantes graves. El encéfalo ocupa casi 80% de la cavidad craneal y se divide en 3 regiones principales: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro consta de hemisferios derecho e izquierdo, que se pueden subdividir en varios lóbulos. El hemisferio dominante contiene el centro del lenguaje y es izquierdo en casi todos los individuos diestros y 85% de los zurdos. Se encuentra separado del cerebelo, órgano localizado en la fosa posterior del cráneo, detrás del tronco encefálico y debajo del cerebro, por una extensión de la dura madre llamada tentorium cerebelli o tienda del cerebelo. El tronco del encéfalo se encuentra debajo del cerebro y por delante del cerebelo. En el cuadro 8.1 se enlistan las regiones principales del encéfalo y sus funciones. Gran parte del sistema reticular activador, la porción del cerebro encargada del despertar y la vigilia, también se encuentra en el tronco encefálico. Una contusión puede alterar al sistema reticular activador y llevar a la pérdida transitoria del conocimiento. El encéfalo. Región y función. Cerebro. Funciones motora y sensorial, inteligencia y memoria. Lóbulo frontal. Emociones, función motora y expresión del habla en el lado dominante. Lóbulo parietal. Función sensorial, orientación espacial. Lóbulo temporal. Regulación de ciertas funciones de la memoria, recepción e integración del habla en todos los individuos diestros y en la mayoría de los zurdos. Lóbulo occipital, visión. Cerebelo, movimiento. Tronco encefálico, revelo de señales entre el cerebro y la médula espinal. Mesencéfalo, despertar y vigilia a través del sistema retículo activador. Protuberancia anular, centros de la apnea en conducción de señales del cerebro del bulbo raquídeo y al cerebelo. Bulbo raquídeo, centros cardiopulmonares, respiración, frecuencia cardíaca. El encéfalo recibe 14% del gasto cardíaco con flujo continuo al interior y exterior a razón de casi 700 milímetros por minuto. A razón de casi 700 mililitros por minuto. En cualquier momento el volumen sanguíneo intracraneal
es 15% arterial, 40% venoso y 45% de microcirculación. El encéfalo es rodeado por líquido cefalorraquídeo, que se produce en el sistema ventricular del cerebro y también rodea a la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo ayuda a amortiguar el cerebro y está contenido en el espacio supraracnoideo. La cantidad de líquido cefalorraquídeo es pequeña, de 100 mililitros, en comparación con el riego sanguíneo del parénquima encefálico. La presión dentro del cráneo se conoce como presión intracraneal y es resultado de la combinación de la presión del tejido encefálico, la sangre y el líquido cefalorraquídeo contra el cráneo. Es importante señalar que el volumen del líquido cefalorraquídeo es pequeño en comparación del tejido encefálico y la sangre. Aunque la extracción del líquido cefalorraquídeo puede ayudar a disminuir la PIC, su acumulación rara vez causa de incremento de esta ante una lesión traumática aguda. Hay 12 nervios craneales que se originan del encéfalo y el tronco encefálico. El nervio craneal 3 o nervio oculomotor regula la constricción pupilar y es importante para valorar pacientes con sospecha de lesión cerebral. Atraviesa la superficie del tentorium cerebelli y cualquier hemorragia o edema que cause herniación descendente del encéfalo lo comprime, altera su función, causa dilatación pupilar. Fisiología, flujo sanguíneo cerebral. Es crítico que las neuronas encefálicas reciban un flujo sanguíneo constante para proveerles oxígeno y glucosa, y se mantiene al asegurar una fuerza de impulso adecuada, presión de perfusión cerebral para forzar sangre a través del encéfalo, y 2, un mecanismo regulador por autorregulación que se asegura su constancia por variación de la resistencia conforme cambia la perfusión. La presión de perfusión. Presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la cantidad de presión disponible para impulsar la sangre a través de la circulación del encéfalo y así mantener el flujo sanguíneo y el aporte del oxígeno y glucosa a sus células demandantes de energía. La presión de perfusión cerebral tiene relación directa con la presión arterial media del paciente y la PIC. La PAM es la presión promedio de las arterias durante un ciclo cardíaco e indicador de la perfusión de los órganos vitales. La presión de perfusión cerebral se expresa por la siguiente fórmula. Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión arterial intracraneal. Entonces, presión de perfusión cerebral es igual a PAM menos PIC. ¿Sí? Vale. ¿Y cómo sacaban la PAM? ¿Se acuerdan? Aquí les pongo la fórmula bajito. La PAM normal varía de casi 85 a 90 milímetros de mercurio en los adultos. La PIC normal debe de ser menor de 15 milímetros de mercurio y suele ser de 3 a 7 milímetros de mercurio en los niños y de 1 a 6 o de 1.5 a 6 milímetros de mercurio en los lactantes. Por tanto, la presión de perfusión cerebral es de casi 70 a 80 milímetros de mercurio normalmente. Los incrementos o decrementos súbitos en la presión arterial y la PIC pueden afectar la perfusión cerebral. Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El factor más importante para el encéfalo, no obstante, no es la presión de perfusión misma, sino más bien el flujo sanguíneo. El encéfalo se esfuerza mucho para mantener su flujo sanguíneo constante dentro de un amplio rango de condiciones cambiantes, proceso conocido como autorregulación, crucial para el funcionamiento normal. Para comprender la autorregulación es necesario recordar que para cualquier sistema de flujo, presión es igual a resistencia por flujo. En el caso del encéfalo se traduce como sigue. Presión de perfusión cerebral
es igual a flujo sanguíneo cerebral por resistencia vascular cerebral. Entonces PCC, que es presión de perfusión cerebral, va a ser igual a PSC por RBC, que es lo que acabamos de decir, no se hagan bolas. Puesto que la principal preocupación del encéfalo es su flujo sanguíneo, es útil modificar esta ecuación como sigue. FCC es igual a PC entre RBC. O sea, nada más invirtieron la posición de la fórmula como si fueran valores. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral Entonces, si la presión de perfusión cerebral disminuye, la única forma de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante es por decremento también de la resistencia vascular. El encéfalo logra la autorregulación por ajuste de la resistencia vascular mediante vasodilatación. Sin embargo, este mecanismo de autorregulación requiere una cierta presión de perfusión cerebral mínima. Por ejemplo, a una presión de 0 milímetros de mercurio, ningún grado de vasodilatación producirá flujo sanguíneo, y hay límites de qué tanto se pueden dilatar los vasos sanguíneos dentro de la cabeza. Por debajo de una presión de perfusión cerebral de casi 50 milímetros de mercurio, el mecanismo de autorregulación ya no puede compensar la disminución de la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral empezará a decrecer. Otra forma de compensar el flujo sanguíneo cerebral disminuido es por la extracción de más oxígeno de la sangre a su paso. Los signos y síntomas clínicos de isquemia, mareo y alteración del estado mental no se percibirán hasta que la disminución de la perfusión ha rebasado la capacidad de mayor extracción de oxígeno para cubrir las necesidades metabólicas del encéfalo. Conforme el flujo sanguíneo cerebral empieza a disminuir, la función del encéfalo declina y el riesgo de daño permanente por isquemia aumenta. Para empeorar las cosas, las lesiones encefálicas con frecuencia requieren presiones de perfusión mayores de lo normal para activar la autorregulación y mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Sin embargo, el rango del flujo sanguíneo normal difiere entre los individuos y no hay formas convenientes de medir el encefálico. Por tanto, se utiliza la presión de perfusión cerebral para calcular lo adecuado del flujo sanguíneo. La relación entre presión de perfusión cerebral, PIC y PAM, es importante ante el trauma. La hemorragia intracraneal aguda provoca compresión de los tejidos circundantes y aumento de la PIC, lo que se denomina como efecto de masa. Conforme la PIC aumenta, también lo hace el grado de presión necesario para impulsar la sangre al encéfalo. La PAM posteriormente aumenta para mantener la PPC y si la PAM no puede ajustarse al aumento de la PIC o si el tratamiento para disminuir esta no se instituye con rapidez, la cantidad de sangre que fluye por el encéfalo empezará a disminuir y llevará al daño isquémico y a la alteración de su función. Por tanto, en ausencia de un dispositivo de vigilancia de la PIC, la mejor medida práctica es mantener una PAM normal alta. En el Brain Trauma Foundation, Fundación para Traumas Encefálicos, se recomienda mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio en los pacientes con lesión neurológica. Drenaje venoso encefálico. A menudo se subestima el drenaje venoso encefálico, pero es un contribuyente significativo de la PIC y la autorregulación. Una red de venas superficiales y profundas del encéfalo drena la sangre desde diversas regiones hacia el sistema venoso de senos venosos. Finalmente, el seno longitudinal superior, el de arriba, y el seno recto de la mitad y debajo confluyen en la prensa de erófilo antes de drenar a los lados hacia los senos transversos izquierdo y derecho. El drenaje encefálico de los senos transversos es asimétrico en la mayoría de los pacientes, donde el longitudinal superior drena principalmente al seno transverso derecho y el seno recto lo hace principalmente al seno transverso izquierdo. Los senos transversos en un momento dado se vacían en las venas yugulares respectivas, que drenan hacia la vena cava superior. Debe señalarse que, excepto por un hematoma subdural, las emergencias agudas
que afectan a las venas encefálicas son muy raras. La gran mayoría de las afecciones vasculares neurológicas surge como resultado de un compromiso arterial. Los senos venosos son susceptibles a la dilatación y compresión. Por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo de ingreso encefálico aumenta, el drenaje venoso también lo hace como mecanismo autorregulador. Sin embargo, hay un punto en el que los límites de la distensibilidad aumentan y un drenaje venoso inadecuado puede causar hipertensión venosa intracraneal. La compresión aguda, como una fractura deprimida del cráneo, los hematomas intracraneales en expansión y las trombosis de los senos pueden también alterar el drenaje venoso con incremento de la PIC. La obstrucción del seno dominante tiene más efectos que la de la no dominante. Las causas extracraneales, como una compresión de la vena yugular por la flexión cefálica o collares apretados, pueden también alterar por casi 10 milímetros de mercurio el drenaje venoso. Oxígeno y flujo sanguíneo cerebral. El encéfalo es un órgano con metabolismo elevado y por lo tanto tiene altos requerimientos de oxígeno. La disminución de la concentración de oxígeno por hipoxia causa vasodilatación significativa. En un esfuerzo por aumentar de manera notoria el flujo sanguíneo cerebral, respuesta que por lo general no ocurre hasta que la presión parcial de oxígeno arterial, es decir, PaO2, disminuye por debajo de 50 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo cerebral puede aumentar hasta 400% respecto de sus cifras en reposo. Dióxido de carbono y flujo sanguíneo cerebral. Los vasos sanguíneos encefálicos responden a cambios en la concentración arterial de dióxido de carbono con constricción o dilatación. Las cifras disminuidas de dióxido de carbono, hipocapnia, causan vasoconstricción, en tanto las elevadas, hipercapnia, vasodilatación. La hiperventilación disminuye la presión parcial de dióxido de carbono arterial con aumento de la frecuencia. Por aumento de la frecuencia con la que se elimina el gas por los pulmones, la hipocapnia resultante cambia el equilibrio ácido-básico en el encéfalo con vasodilatación, con vasoconstricción resultante, que disminuye el volumen intravascular del encéfalo, su volumen sanguíneo y por lo tanto también la PIC. Se ha utilizado la hiperventilación para disminuir la PIC, pero también afecta de manera adversa el flujo sanguíneo cerebral. De hecho, los datos sugieren que la hiperventilación aminora de manera más confiable el flujo sanguíneo cerebral que la PIC. Bajo circunstancias normales, la autorregulación mantiene la resistencia vascular correcta para la presión de perfusión con el fin de asegurar el flujo sanguíneo cerebral adecuado. Sin embargo, la hiperventilación de un paciente elude a los mecanismos de autorregulación encefálicos. Así, la vasoconstricción encefálica inducida por hiperventilación puede disminuir lo suficiente el flujo sanguíneo para aminorar la PIC, pero también aumenta la resistencia vascular, independientemente de que la presión de perfusión cerebral sea adecuada para mantener dicho flujo. Como resultado, la hiperventilación puede aminorar el flujo sanguíneo y poner el encéfalo lesionado en mayor riesgo de lesión isquémica. Una presión parcial de dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio aumenta el riesgo de isquemia encefálica y la presión parcial de dióxido de carbono menor del rango normal de 35 a 45 milímetros de mercurio, hipercapnia, causa dilatación de las arteriolas encefálicas y así aumenta el riego sanguíneo encefálico al mismo tiempo que incrementa el volumen intravascular y potencialmente la PIC. El tratamiento de la LST mediante hiperventilación se describe adelante en este capítulo. Fisiopatología. Se puede dividir a la LST en dos categorías, primaria y secundaria. Lesión cerebral primaria. La lesión cerebral primaria ocurre en el momento del suceso traumático original y es cualquier lesión que ocurra, incluida la del encéfalo, de sus coberturas y las estructuras vasculares relacionadas. Las lesiones cerebrales primarias incluyen contusiones, hemorragia y daño de los nervios y vasos sanguíneos. Puesto que el tejido neural no se regenera bien y dada la poca posibilidad presente de reparación, hay una expectativa mínima de recuperación de la estructura y función que resultan pérdidas durante la lesión primaria. Lesión cerebral secundaria.
Por lesión cerebral secundaria se hace referencia a un mayor daño a las estructuras que originalmente no se dañaron en la lesión primaria. En el momento de la lesión se iniciaron los procesos fisiopatológicos que dan como resultado un mayor daño al encéfalo durante horas o semanas después del suceso inicial. El principal enfoque de la atención prehospitalaria y la hospitalaria de una LST es identificar y limitar o detener estos mecanismos de lesión secundaria. Los efectos secundarios son de naturaleza insidiosa y a menudo puede haber daño significativo a un proceso que no se hace aparente o se detecta inmediato, además de tener una participación significativa en la mortalidad y discapacidad después de una LST. Mediante la comprensión de qué tipo de lesión secundaria posiblemente ocurra como resultado del trauma primario, se puede estar preparando e intervenir para corregir o impedir estas complicaciones. Los mecanismos patológicos relacionados con el efecto de masa intracraneal, aumento de la PIC y desviación mecánica del encéfalo pueden llevar a la herniación y causar morbilidad significativa y mortalidad si no se tratan con rapidez. Pero se ha revolucionado la terapéutica por la tomografía computarizada y otras modalidades avanzadas de adquisición de imágenes, la vigilancia de la PIC y la intervención quirúrgica inmediata. En el ambiente prehospitalario, la identificación de pacientes de alto riesgo de herniación por un efecto de masa y su rápido transporte a un hospital con las instalaciones para tratar estos problemas constituyen aún las prioridades clave. Las otras dos causas importantes de lesión secundaria son hipoxia e hipotensión. Sin detención o tratamiento son tan lesivas para el encéfalo lesionado como una elevación de la PIC. Además, la alteración del aporte de oxígeno a un sustrato energético, por ejemplo glucosa, al encéfalo lesionado, tiene un impacto mucho más devastador que en condiciones normales. Por tanto, la hipoxia y la hipotensión deben tratarse y evitarse tanto como sea posible. Causas intracraneales de lesión cerebral secundaria, efecto de masa y herniación. Los mecanismos de lesión secundaria detectados con mayor frecuencia son los relacionados con el efecto de masa, resultantes por las interacciones complejas entre el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre con el cráneo, descritas por la doctrina de Monro-Kelly, que señala que la suma de los volúmenes del tejido encefálico, sangre y líquido cefalorraquídeo debe mantenerse constante con un cráneo intacto. Por tanto, el aumento de un componente como el de un hematoma, edema o tumor encefálico debe causar un decremento en uno o dos de los componentes de la PIC en uno o dos de los otros componentes o la PIC aumentará. La doctrina de Monro-Kelly, el volumen del contenido intracraneal debe mantenerse constante. Si la adición de una masa, comúnmente un hematoma, causa disminución del volumen equivalente de líquido cefalorraquídeo o sangre, la PIC se mantendrá normal. No obstante, cuando este mecanismo compensatorio se pierde, ocurre un aumento exponencial de la PIC por incrementos disminuidos del volumen del hematoma. Uno u otro se tiene que desplazar. Si no es líquido cefalorraquídeo, será sangre, y si no puede ser sangre, entonces será el encéfalo, pero uno se va a mover, y por esto se producen generalmente las herniaciones. En respuesta a una masa de expansión, el mecanismo compensatorio inicial es de disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo intracraneal que circula naturalmente dentro y alrededor del cerebro, el tronco encefálico y médula espinal. Sin embargo, conforme se expande la masa, el líquido cefalorraquídeo se verá forzado a salir de la cabeza. El drenaje venoso también aumentará para ayudar a disminuir el volumen sanguíneo intravascular dentro de la cavidad craneana. Los mecanismos que impiden que la PIC aumente durante la fase temprana de la acumulación de masa. En consecuencia, el paciente puede parecer asintomático. No obstante, conforme las dimensiones de la masa aumentan más allá del umbral del retiro de la sangre y el líquido cefalorraquídeo, la PIC empezará a aumentar de manera rápida. El efecto de masa es de desviación transversal del encéfalo y a través de estructuras fijas dentro del cráneo, que en un momento dado provoca que sus porciones se herníen a través o alrededor de algunas de ellas, lo que causa compresión de los centros más vitales del encéfalo y pone en riesgo el flujo sanguíneo arterial. Las consecuencias de esta herniación hacia el foramen magnum o a través de él se describen como los diversos síndromes de herniación. En esta gráfica se muestra la relación entre el volumen intracraneal y la PIC. Conforme aumenta el volumen, la presión se mantiene relativamente constante
al forzar al exterior líquido cefalorraquídeo y la sangre. En un momento dado se alcanza el punto en el que ya no puede ocurrir compresión adicional y la pica aumenta de manera notoria. Figura 8.7. Los diversos síndromes de hernias que pueden resultar de un efecto de masa y aumento de la PIC son una hernia cíngulo, una hernia central, una hernia de gancho del hipocampo y hernia de las amígdalas cerebelosas. Estos síndromes pueden ocurrir en combinación. Descripción de los diversos síndromes de hernias. Hernia del gancho o transtentorial. Desplazamiento. La porción medial del lóbulo temporal o gancho se impulsa hacia adelante del tentorium y ejerce presión sobre el tronco encefálico. La hernia comprimirá de forma progresiva los nervios 3, la vía motora y el sistema reticular activador en el mismo lado, con dilatación pupilar fija homolateral, debilidad motora en el lado opuesto y disfunción respiratoria con progreso hasta el coma. Hernia central o hernia descendente. Partes de los lóbulos temporales de ambos hemisferios cerebrales se comprimen a través de una muesca en el tentorium transtentorial. La hernia descendente causa desgarro de las ramas de las arterias basilares con pequeñas hemorragias resultantes. El tronco encefálico, con pérdida de continuidad, dará como resultado una postura flexora anormal, depresión del centro respiratorio y la muerte. Cerebelosa o transtentorial ascendente. El mesencéfalo se impulsa hacia arriba y a través del tentorium. Desplazamiento que puede también presentarse con conjunción con una hernia de ancho del hipocampo. Amigdalina o hernia cerebelosa descendente. Las amígdalas cerebelosas se desplazan hacia abajo o a través del foramen magnum y causan compresión del cerebelo, del bulbo raquídeo y de la parte alta de la médula espinal cervical. La lesión de la porción baja del bulbo raquídeo da como resultado un paro cardíaco y respiratorio, suceso final común de los pacientes con esta hernia. También se conoce como conificación. Todo lo que sea de hernia es más visual que aprendérselo con base a una descripción. Para mi gusto, tienes que entender las funciones de cada parte del cerebro para poder entender qué pasa si se hernia esa parte del cerebro y así darte los síndromes con sus respectivos nombres. O sea, fisiológicamente hablando va a ser más simple que lo entiendan si comprenden cada función cada función general de las partes del cerebro. Aquí les voy a poner un link arriba, una tarjetita para que entren si gustan a una explicación con dibujos que voy a hacer para ustedes específicamente para que entiendan esto de las hernias. Solamente las que están mencionadas aquí en el capítulo de PHTLS. Es como que un reforzamiento del tema. Aquí se los dejo por si gustan. Vamos a seguir. Síndromes clínicos de hernias. Las características clínicas de los síndromes de hernias pueden ayudar a identificar a un paciente que las presenta. En la hernia de gancho de la circunvolución del hipocampo, la compresión del nervio craneal número 3 causa dilatación pupilar en el mismo lado, es decir, homolateral. La pérdida de función de la vía motora dará como resultado debilidad en el lado opuesto, es decir, contralateral del lado del cuerpo y el reflejo de Babinski. Una hernia más amplia puede causar destrucción de las estructuras del tronco encefálico conocidas como núcleo rojo o bulbos vestibulares, que dan como resultado una postura flexora anormal, que implica la flexión anormal de las extremidades superiores y rigidez y extensión de las inferiores. Un dato más ominoso es la postura extensora anormal, en la que todas las extremidades se extienden y puede ocurrir arqueo de la columna vertebral. La postura extensora anormal se presenta ante lesiones y daño del tronco encefálico. Después de ocurrir la hernia puede presentarse un suceso terminal y las extremidades se tornan flácidas con ausencia de actividad motora. Conforme la hernia progresa hacia un tipo central y amigdalina, se afecta al sistema retículo activador y da como resultado patrones anormales de ventilación o apnea, con empeoramiento de la hipopsia y alteración significativa de la concentración de dióxido de carbono en sangre. La respiración de Cheyne-Stokes corresponde a un ciclo repetitivo de ventilaciones lentas o poco profundas que se tornan más profundas y rápidas para posteriormente regresar al patrón inicial. Pueden presentarse periodos breves de apnea entre los ciclos.
La hiperventilación neurógena central se refiere a respiraciones consistentemente rápidas y profundas, en tanto que la respiración atáxica corresponde a esfuerzos ventilatorios erráticos que carecen de patrón discernible alguno. La función respiratoria espontánea cesa con la compresión del tronco encefálico. Una vez comprimido el tronco encefálico, ya no respira el paciente. Una vía final común de la hernia. En la figura 8.9 se muestran los diversos tipos de patrones respiratorios que pueden presentarse después de los traumas de cabeza y encéfalo, ya sea normal, respiraciones de Biot, que son periodos irregulares interpuestos de apnea con una secuencia respiratoria desorganizada, la táxica, respiraciones con desorganización significativa con profundidad irregular y variable, respiraciones de Cheyne-Stokes, periodos variados de aumento de la profundidad interpuestos con apnea, bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto, respiraciones de Kussmaul, respiración rápida y profunda y jadeante, hipernea, hiperventilación, más de 20 respiraciones por minuto profundas, y taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, pero sin referencia a la profundidad. Conforme se desarrolla la hipoxia tisular en el encéfalo, se activan los reflejos en un esfuerzo por mantener el aporte de oxígeno. Para contrarrestar la PIC creciente, el sistema nervioso autónomo se activa para aumentar la presión arterial sistémica y la PAM en un esfuerzo por mantener una presión de perfusión cerebral normal. Las presiones sistólicas pueden alcanzar los 250 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando los barroreceptores de las arterias carótidas y el arco aórtico perciben una presión arterial muy elevada, envía mensajes al tronco encefálico para activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces se emite una señal a través del décimo nervio craneal o vago para disminuir la frecuencia cardíaca. El fenómeno de Cushing. El fenómeno de Cushing describe la combinación de sucesos que se presenta con el aumento de la PIC, bradicardia, aumento de la presión arterial relacionada con la presión del pulso amplia y respiraciones irregulares como la de Cheyne-Stokes. Eso estuvo súper bueno, ¿no creen? Sigamos. Isquemia y hernia. En los síndromes de hernia se describe como el aumento de la PIC puede causar compresión y mayor lesión encefálica. Sin embargo, la PIC elevada por edema encefálico puede también causar lesión por disminución de aporte de oxígeno y isquemia cerebral subsiguiente. Con base en la fórmula de la presión de la perfusión cerebral, PPC es igual a PAM menos PIC, el aumento de la PIC dará como resultado una disminución de la presión de perfusión cerebral y la pondrá en riesgo, lo que se complica por las lesiones isquémicas por otras causas, como la hipotensión sistémica. Estas agresiones mecánicas isquémicas conducen a una cascada interminable que da como resultado mayor edema encefálico que produce mayor daño encefálico e isquémico, proceso que finalmente lleva a la hernia y a la muerte si no hay intervención. Los objetivos principales del tratamiento de la LST son limitar esta lesión secundaria e interrumpir el ciclo de lesión. Edema cerebral. Suele ocurrir en el sitio de la lesión cerebral primaria. Las membranas celulares permiten que el líquido intracelular se acumule en las neuronas dañadas, lo que lleva al edema cerebral. Además, la lesión puede activar respuestas inflamatorias que causan mayor daño a las neuronas y los capilares cerebrales, lo cual conduce a la colección de líquido dentro de las neuronas y los espacios intersticiales y aumenta el edema. Conforme se desarrolla el edema, se presenta la lesión mecánica e isquémica antes descrita, que agrava estos procesos en un ciclo interminable de aumento de edema y lesión. Puede ocurrir edema cerebral en relación con o como resultado de hematomas intracraneales por lesión directa del parénquima encefálico en forma de contusión o como resultado de una lesión encefálica difusa por hipoxia o hipotensión. Hematomas intracerebrales. En trauma, el efecto de masa es resultado de la acumulación de sangre en el espacio intracraneal. Los hematomas intracraneales, como el epidural, subdural o intracerebral, son fuentes importantes de un efecto de masa ocupativa, puesto que tiene relación con el tamaño del hematoma. Su rápida eliminación puede romper el ciclo del edema y lesión descrito anteriormente. Por desgracia, estos hematomas a menudo están asociados con edema cerebral y se requieren otras intervenciones además de su eliminación para interrumpir el ciclo de lesión y edema. Más adelante se describen los hematomas cerebrales específicos.
Obstrucción venosa. La obstrucción venosa puede también ser una causa oculta, pero clínicamente significativa del aumento de la PIC. Las dos principales causas de su forma intracraneal son compresión externa y trombosis focal interna. Con la compresión externa, las delgadas paredes de los senos venosos de la dura madre pueden comprimirse en forma focal por fracturas de cráneo deprimidas o masas en expansión que impiden la salida venosa. La lesión más preocupante es la fractura occipital sobre el seno transverso derecho. La compresión puede también causar trombosis venosa, que exacerba aún más la obstrucción correspondiente. Las obstrucciones internas focales, como la trombosis de los senos de la dura madre, son raras, pero se asocian con una elevada mortalidad. El tratamiento de ambas suele requerir algún tipo de intervención quirúrgica urgente. Ambos procesos pueden iniciar un ciclo interminable de hipertensión venosa, edema cerebral y compresión venosa mayores, todos con el resultado de hipertensión intracraneal. La combinación de edema e isquemia cerebrales, obstrucción venosa y un efecto de masa da como resultado la hipertensión intracraneal. Se determina la PIC como una forma de cuantificar y valorar el grado de edema cerebral. Se colocan aparatos de vigilancia de la PIC en el hospital para permitir a los proveedores de atención médica cuantificar el edema cerebral, valorar el riesgo de hernias y vigilar la eficacia de los tratamientos diseñados para combatirlo. En este sentido, la PIC elevada es un signo de edema cerebral. La vigilancia de la PIC no está disponible de manera sistemática en el ambiente prehospitalario, pero el comprenderla y saber los motivos para su regulación puede ayudar a los proveedores de atención prehospitalaria a la toma de decisiones en el paciente con lesión cerebral. Causas extracraneales de lesión cerebral secundaria. Hipotensión. La isquemia es en extremo frecuente ante las lesiones graves del cerebro. Los estudios la han identificado como 90% de los pacientes que mueren por LST y en muchos que sobreviven. Por tanto, el impacto de bajo flujo sanguíneo cerebral en el resultado de la LST ha sido un objetivo primario para limitar la lesión secundaria posterior a la LST. En la base de datos nacional de LST de Estados Unidos, los dos factores de predicción más significativos de una mala evolución fueron el tiempo transcurrido con una PIC mayor de 20 milímetros de mercurio y el correspondiente con menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. De hecho, un solo episodio de presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio puede llevar a un peor resultado. En varios estudios se confirmó el importante impacto de la presión sistólica baja sobre la evolución después de una LST. Muchos pacientes con LST sufren otras lesiones que a menudo implican hemorragia o hipotensión subsiguiente. Son indispensables la reanimación con soluciones, así como el tratamiento definitivo rápido de estas lesiones para mantener la presión arterial sistólica al menos 90 milímetros de mercurio. Para limitar la lesión secundaria del encéfalo, que puede ser conservada consecuencia de no cumplir con este objetivo. Además de la hemorragia, un segundo factor amenaza el flujo sanguíneo cerebral después de una LST, en especial en las más graves. Un flujo sanguíneo cerebral normal típico es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Después de una LST grave, esta cifra puede descender a 30 mililitros o incluso ser tan bajo como 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto en las formas más graves. No se ha definido la causa de esta declinación del flujo sanguíneo cerebral, pero puede deberse a una pérdida de la autorregulación o a un mecanismo protector de regulación descendente del encéfalo en respuesta a la lesión. Independientemente de este flujo sanguíneo cerebral disminuido combinado con un choque hemorrágico aumenta el riesgo de isquemia cerebral. Como se describió antes, la lesión cerebral también altera los mecanismos de autorregulación y se requieren presiones de perfusión cerebral más altas para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Las regiones gravemente lesionadas del encéfalo pueden perder casi toda la capacidad de autorregulación, donde los vasos sanguíneos se dilatan, causan hiperemia y la derivación de sangre hacia las zonas más gravemente lesionadas y lejos de aquellas que pudieran todavía salvarse por una perfusión adecuada. Finalmente, la hiperventilación invasiva puede afectar el flujo sanguíneo cerebral y complica la amenaza de isquemia por constricción de los vasos sanguíneos que se dirigen a regiones comprometidas y no afectadas del encéfalo. Esta combinación de regulación descendente fisiológica, derivación y choque hemorrágico crea múltiples riesgos de isquemia en las zonas susceptibles de salvación del encéfalo y hace el tratamiento intensivo de la hipotensión una parte esencial de la LST. Por ese motivo es indispensable un abordaje intensivo en el ámbito prehospitalario.
con una reanimación mediante soluciones que pretenden mantener la presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio para limitar la lesión secundaria en el paciente con lesión cerebral. Hipoxia e hiperoxia. Uno de los sustratos más críticos que se aportan al encéfalo lesionado por la circulación es el oxígeno. Puede ocurrir daño encefálico irreversible después de solo 4 o 6 minutos de anoxia cerebral. Los estudios han mostrado un impacto intensivo de una saturación de oxígeno en la hemoglobina menor a 90% en los pacientes de LST. Un número significativo de ellos acude con saturación de oxígeno baja o inadecuada, que pudiese pasarse por alto fácilmente sin el uso de oximetría de pulso. El énfasis en el tratamiento prehospitalario de la vía aérea y el aporte de oxígeno a los pacientes con lesión cerebral han sido en parte resultado a estos estudios. La ventilación y el flujo sanguíneo apropiados son críticos para manejar un aporte adecuado de oxígeno al encéfalo. En un estudio de pacientes con LST grave se mostró tasa de una mortalidad de 26.9% en ausencia de hipoxemia o hipotensión, el 28% con solo hipoxemia y 57.2% si estaban presentes ambos fenómenos. Por tanto, los proveedores de atención prehospitalaria deben asegurar una correcta circulación, llevando al mínimo la pérdida sanguínea y con buena oxigenación, además de mantener una vía aérea permeable y una ventilación adecuada. Es importante señalar que un aporte excesivo de oxígeno o hiperoxemia también se ha vinculado con un peor resultado. La ventilación con altas concentraciones de oxígeno se ha relacionado con lesiones celulares de muchos tipos, incluidos los del encéfalo, pulmón, corazón y oculares. Se desconoce el mecanismo exacto dentro del encéfalo, pero la lesión puede deberse a varios factores que incluyen toxicidad de los radicales libres, los metabolitos alterados y o la vasoconstricción cerebral. El oxígeno al 100% puede también causar vasoconstricción cerebral que pudiese después alterar el metabolismo cerebral. Los pocos estudios disponibles de valoración de los efectos de cifras altas de FiO2 y PaO2 han mostrado malos resultados funcionales. Se les ha vinculado con mayores tasas de mortalidad, menos puntuaciones de la ECG en el momento del alta y una hospitalización más prolongada, en comparación con las de pacientes con una concentración normal de oxígeno. En ninguno de estos estudios se investigan los efectos de periodos breves de hiperoxemia en el ambiente prehospitalario. Estos estudios sugieren que hay probabilidad de un espacio terapéutico ideal para la cifra de presión parcial de oxígeno entre 100 a 200 milímetros de mercurio después de la LST. Si bien fuera de estos rangos, hiperoxemia e hipoxia pueden ser peligrosas, la preponderancia de las pruebas disponibles a la fecha señala que específicamente con respecto al ambiente prehospitalario, la hipoxia incluso